y a mí me encanta la comida de mar. En su momento le pedí a un amigo que es dueño de un restaurante hacerle un pedido por WhatsApp y él aceptó. De hecho, a partir de ahí empecé a recibir, digamos que todos los pedidos, o empecé a hacerle yo todos los pedidos por WhatsApp. Y en una de esas, cuando le estaba haciendo, digamos que todo el listado de los productos que quería comprar, pues el sushi, quería comprar los calamares apanados, quería comprar otros productos, pero entre eso estaba, no sé si ustedes lo conocen acá como el wonton o el empanadas japonesas, o también es conocido como gyozas. Automáticamente yo le mando el WhatsApp a la persona y me manda un audio y me dice: qué pena, don Julio, pero no tengo cómo enviarte este producto. Automáticamente luego me envía otro mensaje y me dice: lo que pasa es que mi proveedor lleva 2 meses sin poder importar el producto. Yo, ¿cómo así? ¿Qué pasó? No, es que lleva 2 meses porque la mayoría de los productos, unas partes vienen de Perú y otras vienen directamente desde Japón. Y yo, ok, hasta ahí quedó la conversación. Recibí el producto, empezamos a comer en la casa, discutimos, y 3 semanas después tuve la oportunidad de ir al restaurante, conversar con la persona, y empezamos una discusión mucho más interesante frente a la situación que estaba pasando. Y me decía: lo que pasa es que sigue sin llegar la piel, o de hecho es un producto hecho de harina, con el cual se hace la empanada japonesa. Pero venga, ¿y por qué no lo hace? Me dijo: sí, lo intenté hacer, pero eso significa sacar una persona más de la cocina para poder producir, y básicamente me destruye todo el plan de operación que tengo dentro de mi cocina. ¿Y por qué no lo compra a otro proveedor? Lo puedo comprar, pero ahí aparece el otro escenario en donde me aparecieron 2 proveedores en Colombia que podían proveerme este producto, pero lo que pasa es que uno le exigía un lote mínimo y otro básicamente no le salía por el costo de transporte de transferirlo desde otra ciudad. Diciendo esto, creo que ustedes no son ajenos a una realidad bastante parecida frente a la situación que una persona en un mundo tan pequeño como un restaurante está viviendo. Falta de materia prima, problemas en los costos, y a partir de ahí generamos una serie de discusiones interesantes con él en donde, oiga, pero es que el costo del producto no necesariamente es lo más importante. Quizá lo más importante es la venta. ¿Cuánto representaba para él este producto dentro de la venta total? Casi un 1%. No tenerlo le puede implicar perder más clientes. A lo que voy con esto es, en este mundo de posibilidades que nos está pasando antes, durante y después de la pandemia, la generación de eventos fortuitos es un acontecimiento que está pasando todo el tiempo. Y aquí los quiero invitar a que ustedes me cuenten un poco parte de su historia. Les voy a pedir que tomen su celular, escriban menti.com y este número que les va a pedir, 2797-2588. Y ahí les voy a hacer una pregunta en donde quiero que ustedes participen. Quiero que me cuenten cuáles son esos factores internos y externos que hoy está afectando o su cadena, o la de un amigo, o la de su casa, o aquello que hoy indudablemente les ha hecho cambiar las decisiones frente al proceso de planificación, sea táctica o estratégica en sus compañías. Empiezan a aparecer una serie de elementos que para algunas personas es inevitable, digamos que no empezar a controlar. Si bien saben, durante los últimos 2 años, por ejemplo, Estados Unidos y parte de México está siendo afectado por las importaciones o por los movimientos de producto que se vienen a lo largo de algunos países. La falta de conductores, la falta de materia prima, la falta de visibilidad sobre las operaciones en la cadena, la posibilidad de incluir muchos más costos en la operación, la posibilidad de incluir, digamos que, más análisis frente a las restricciones que estamos teniendo. A lo que voy con esto es que muchos de nosotros nos vemos enfrentados a una realidad que, aunque una persona en un negocio tan pequeña como en un restaurante, también se vislumbran en negocios muy grandes. Ya la imagen se volvió más pequeña, pero creo que el mensaje es bastante parecido para todos. El desabastecimiento, la falta de materia prima, los costos, la posibilidad de reaccionar rápido, la falta de información, la posibilidad de acceso
e incluso a la misma información que tenemos dentro de las compañías para tomar decisiones. Este es el primer mensaje para mencionarles que tranquilos, ustedes no están solos tomando decisiones. El mismo problema que tienen ustedes, muchos otros lo tienen. Y no es solo una variable, son múltiples variables las que nos hacen afectar. Y por lo que vemos más común, materia prima, costos, desabastecimiento, es lo que indudablemente, digamos que nos genera una mayor disrupción en la cadena. ¿Qué pasa en este ejercicio? ¿Y qué pasa en el ejercicio de planificación de lo que todos hacemos? Y aquí quiero hablar en este proceso de la toma de decisiones. Tomamos decisiones en el corto plazo, tomamos decisiones en un proceso de planeación para los siguientes 2, 3 meses, incluso 6, pero también al mismo tiempo estamos involucrando algunas decisiones estratégicas dentro de la compañía. Decisiones de invertir, si abrir un centro de distribución, si cambiar de proveedor o no cambiarlo. Lo que pasa en este ejercicio es que estas decisiones de cierta forma se encuentran desconectadas. Y cuando me refiero a desconectadas, es que no es que las decisiones no las estemos tomando, es que no las estamos sincronizando y no estamos haciendo las preguntas en el momento que es, dadas las diferentes circunstancias. Circunstancias globales, circunstancias locales, circunstancias de la inflación. Y hace poco, de hecho particularmente, uno de nuestros clientes se acercó a nosotros y nos dijo, el tema de la inflación nos está pegando tanto que yo no quisiera transferírselo a mi cliente. ¿Qué puedo hacer diferente? ¿Qué puedo hacer para que efectivamente mis clientes no vean reflejado un aumento simplemente de un precio porque simplemente mi materia prima está aumentando? Ese tipo de preguntas que constantemente nos hacemos de la operación es parte de cómo empezar a repensar y cómo rediseñar parte de nuestro negocio. Y ese es el mensaje que yo quiero dejarles a ustedes. Hoy, la planeación frente a los riesgos es un ejercicio que viene siendo mucho más frecuente. La palabra planeación sigue estando en el vocabulario de todos y cada uno de nosotros como un ejercicio práctico con una mayor frecuencia semanal, mensual. Pero lo que quiero traer con ustedes es que ese ejercicio esté como un diseño continuo y ese ejercicio de planificación se vea como un todo. Seguramente en muchas de las reuniones que ustedes están teniendo con sus jefes, con sus compañeros, con sus pares, incluso con las personas de la operación, todo el tiempo se preguntan qué hacer diferente. ¿Será que si entrego directo? ¿Será que contratamos un operador logístico? ¿Será que vale la pena tener flota o no vale la pena tener flota? ¿Será que lo contrato con un tercero? ¿Será que lo hago yo mismo? Y esas fueron las mismas preguntas que mi amigo en el restaurante se hizo, a una escala diferente. Si piensan en ese proceso de las diferentes preguntas que pasan es, ¿lo compro yo o se lo compro un tercero? ¿Tengo la suficiente capacidad? ¿Tiene la suficiente capacidad en el restaurante para que una persona haga todo eso o no lo haga? Y lo más importante en ese ejercicio es la posibilidad de crear múltiples escenarios y ver qué pasa en cada uno de los diferentes escenarios. Ver qué pasa en el ejercicio de ¿lo hago yo y cuánto me está costando hacerlo yo versus las capacidades y versus la rentabilidad que yo necesito tener? En ese proceso de las múltiples decisiones, el mensaje que digamos queremos trascender en este ejercicio y que seguramente ya lo vienen haciendo, es que el proceso de planeación viene ocurriendo y viene pasando a través de un entendimiento de las realidades y a través de un entendimiento de los procesos que hoy tenemos dentro de la compañía. Lo que queremos ir es más allá, es digitalizar esta cadena de abastecimiento para tomar estas decisiones frente al proceso. Cuando me refiero al proceso de digitalizar, algunos de nuestros clientes nos dicen, incluso yo no tengo la información suficiente para completar un modelo de simulación y para traerme toda la información y no tengo el suficiente forecast. Yo creo que lo importante es iniciar con algo. Si mi proceso y mi ejercicio es solamente a través de una distribución primaria en donde yo tengo la suficiente información para hacer ese análisis, bienvenido sea. Si yo solamente tengo la suficiente información para tomar decisiones y crear un gemelo digital de mi proceso productivo o de mi proceso de distribución o incluso de la última milla, bienvenido sea. Lo importante es comenzar a vislumbrar ese gemelo digital que de alguna forma es la representación gráfica digital de todo ese proceso que pasa en la operación real. La razón de tener ese gemelo digital es básicamente una evolución frente al proceso de la toma de decisiones. La posibilidad de hacerle una pregunta frente al sistema de
¿Qué pasa si mi demanda tiene que aumentar un 5% en una determinada categoría? ¿Qué pasa si yo quiero aumentar o perder un 5% en venta en una determinada localización, pero quiero aumentar un 20% en otra? ¿Eso cómo impacta mis capacidades? ¿Cómo impacta mi costo de atender a mi cliente? Que al final es lo que siempre debe estar alineado dentro del objetivo de la compañía. Diciendo esto, parte del mensaje, digamos que principal, antes incluso de construir un gemelo digital, es entender cuál es mi estrategia, para que ese gemelo digital sea la representación real de lo que realmente yo estoy buscando. Al final, lo más importante es que mi modelo operativo esté alineado con mi estrategia. Si yo defino que mi estrategia es costos bajos, si yo defino que mi estrategia es poder obtener un mínimo nivel de servicio, pero no enfocarme necesariamente en el servicio, eso debe estar alineado dentro de todo mi modelo de negocio. ¿Por qué? Porque no necesariamente yo necesito tener un centro de distribución en cada ciudad. Puede que simplemente una segregación o una agregación de unos centros de distribución a una mayor escala, en donde pueda atender a mis clientes en 2 o 3 días, sea suficiente para mi operación. Y es ese tipo de preguntas las que yo necesito hacerme. Si yo quiero estar más cerca al cliente, si quiero disminuir costos, si quiero trabajar con economías de escala, para poder responder a esa pregunta sobre el ejercicio. Hoy yo he llamado 400 kilómetros como mi radio de servicio. Seguramente en las operaciones de ustedes aparece quiero atender en 12 horas, o en 24 horas, o en 8 horas. Y cuando hablamos de tiempo, seguramente estamos pensando no solamente en el tiempo de alistar, procesar, empacar, despachar y transportar un pedido, sino también el tiempo en el lead time, en el transporte para entregar este determinado producto. A lo que me refiero con esto es que cada vez son más variables que yo puedo incorporar en el ejercicio de planeación. En la realidad y en mi ejercicio de planeación, lo que yo tengo que es involucrar toda una cadena. Tengo que involucrar proveedores, tengo que involucrar materia prima, tengo que involucrar capacidades en mi planta, en mis centros de distribución. Incluso tengo diferentes canales de atendimiento. Para los que hoy están tomando decisiones o ya están en el negocio de e-commerce, por ejemplo, usualmente la pregunta desde el punto de vista logístico que se hace en estas compañías es: ¿utilizo mi centro de distribución actual para atender esas necesidades? ¿O vale la pena abrir uno nuevo para atender esos nuevos requerimientos? Y seguramente todos empezamos a través de un proceso convencional de atenderlo a través de las capacidades actuales. Pero en algún punto llega un momento en el que algo tengo que hacer diferente, porque la velocidad de crecimiento de todo el e-commerce es mucho mayor que seguramente de los otros diferentes canales. Por lo tanto, tengo que tomar una decisión diferente frente a inventario, decisión diferente frente a capacidades, decisión diferente frente a mi estructura de transporte. Y cuando yo hablo incluso desde estructura de transporte ¿vale la pena que toda mi estrategia omnicanal lo haga con mi flota propia? ¿Por qué? Porque resulta que no es lo mismo atender pedido a pedido pequeño para cada uno de mis clientes que simplemente mandar cajas a una tienda. Cambian las condiciones, cambia la frecuencia, cambian los volúmenes, cambian los horarios de entrega, cambian una serie de variables que lo que quiero traer con esto es que son muchos más los puntos que yo tengo que traer. Costos es una de ellas. Costos fijos, costos variables, costos de producto, costo de almacenamiento. Para compañías globales, incluso el tema de impuestos es bastante complejo. ¿Vale la pena comprar local? ¿Vale la pena traer importado? ¿Vale la pena hacer todo el proceso aduanero, incluso desde el punto de vista del lead time, desde el punto de vista de impuestos, para tomar esa decisión? Pero traigo a consideración que no solamente los costos son un punto de decisión. Y dicho esto, también hay muchas reglas de negocio que debemos involucrar. Reglas como cuál es mi estrategia como compañía. Recuerden que hace un momento yo les mencionaba que yo tengo que alinear la estrategia de la compañía con el modelo operativo. Y esto es un mensaje que incluso viene desarrollando el MIT desde hace aproximadamente 20 años, en su proceso de cómo construir una logística 2020. Hace 20 años. Y hace 20 años, un investigador del MIT llamado Larry Lapid lo mencionó y lo escribió en un artículo, si alguna vez lo quieren ir buscar.
Y él decía que efectivamente cada modelo operativo, cada estrategia tiene un modelo operativo diferente. Yo no puedo pretender siempre tener el mayor servicio con el menor costo, porque eso de alguna forma va en contradicción con lo que yo busco como compañía. Y no significa que yo no pueda el menor costo. Lo que significa es que tengo que ser consecuente de cuál es mi estrategia de negocio, y si mi estrategia de negocio significa aumentar el nivel de servicio, eso significa indudablemente aumentar mis inventarios para poder cubrir las mayores variabilidades de la demanda, pero adicionalmente tener una flota de transporte suficiente, veloz o incluso más pequeña o con un mix diferente para atender las necesidades del negocio. No necesariamente todos mis productos tienen que ser rentables para todos mis clientes. Y vuelvo al caso del restaurante que les comenté al principio. No tener la empanada japonesa, no tener la gyoza, puede generar mayor venta perdida simplemente por el hecho de no tener un portafolio completo. Y puede que yo esté sacrificando una pequeña porción para seguir manteniendo mi nivel de servicio. Pero es ese tipo de preguntas, es ese tipo de cuestionamientos a lo que los invito a ustedes efectivamente lo piensen dentro de sus compañías. Somos nosotros en logística los que muchas veces lideramos el proceso de planeación y los que tenemos la posibilidad de traer muchos más insights en las decisiones que podemos tomar.